No temáis vosotras, porque sabemos que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado como Él dijo. Venid, ved dónde fue puesto el Señor. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú has llevado su cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María, Raboni, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Hola, soy el hermano Contreras y este es un video introductorio para las clases de los quórumes del sacerdocio arónico y las clases de las mujeres jóvenes. Al principio de este video vieron varias escenas sobre el acontecimiento más importante para todos los cristianos en el mundo y es la razón por la que hoy estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Es por ello que la clase del manual de Ven Sígueme que corresponde al día de hoy, de la clase de Ven Sígueme para quórum de sacerdocio y clase de mujeres jóvenes, tiene justamente como propósito ayudarnos a mejorar nuestra comprensión sobre qué es la resurrección y cómo ese conocimiento nos puede ayudar en nuestra vida personal. Así que vamos a concentrarnos en responder la siguiente interrogante. ¿Qué hace que la resurrección de Jesucristo sea tan importante? Al finalizar este video, deberás estar en la capacidad de poder responder esta pregunta. Y la respuesta reside en dos hechos que son inexpugnables. El primero de ellos es el hecho que simplemente todos en algún momento vamos a morir, sin importar si somos jóvenes o viejos, si estamos sanos, enfermos, ni en cuál posición social nos encontremos. Vendrá el día en que simplemente nuestros cuerpos se quedarán sin aliento. Y aunque nuestros familiares y amigos lloren nuestra pérdida, no habrá nada que podrá devolvernos la vida. La muerte ingresó a la tierra desde que Adán y Eva transgredieron en el jardín de Edén el mandamiento que el Padre Celestial les dio de no participar del fruto prohibido. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Como sabemos, Adán y Eva transgredieron dicho mandamiento, trayendo dos grandes consecuencias sobre toda la humanidad. El primero de ellos es que se convirtieron en seres mortales. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín de Edén, no estaban sujetos a la muerte, sino que eran seres inmortales. Y la tierra en general, junto con las demás creaciones del Señor, eran compatibles
con dicha condición. Ley, un profeta del libro de Mormón, enseñó a sus hijos sobre esto lo siguiente. Pues Adán, pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén, y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin. Entonces aquí en esta primera parte nos lo está enseñando Ley. Todas las creaciones del Señor tenían una condición que les iba a permitir permanecer para siempre, a menos que Adán y Eva hubiesen transgredido. Y continúa diciendo sobre Adán y Eva, y no hubieran tenido hijos. Por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. El presidente Joseph Fielding Smith, 10º presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, enseñó lo siguiente al respecto. Él dice, Adán y Eva, al participar del fruto prohibido y por tanto violar la ley bajo la cual se les había puesto, su naturaleza cambió y se encontró sujeto a la muerte temporal. Es decir, en esta parte nos está diciendo que lo que ocurrió con Adán y Eva al participar del fruto prohibido fue un cambio en su naturaleza, de un estado de inmortalidad a un estado de mortalidad. Como consecuencia de la transgresión, como la consecuencia de la transgresión fue la vida mortal, los hijos de Adán y Eva heredaron cuerpos mortales y por tanto sujetos a la muerte. Ahora esta es una característica que nosotros como hijos de ellos heredamos. Concluye diciendo, por motivo de la caída de Adán, el Señor ocasionó cambios en la tierra para que éste estuviera de acuerdo con la condición mortal en que se encontraba el hombre. Es decir, que este cambio en la naturaleza de Adán y Eva no solamente fue algo que los afectó a ellos dos, sino que afectó a toda la tierra y a las demás creaciones del Señor. Como segunda consecuencia de la caída de Adán y Eva, de la transgresión de Adán y Eva, tenemos que ellos fueron separados de la presencia de Dios. Como sabemos, aparte de la naturaleza que ellos tenían de inmortalidad, también gozaban de una condición aún más especial, y era que vivían en la presencia de Dios allí en el jardín de Edén. Pero al transgredir fueron expulsados y por ende perdieron ese privilegio, lo que los llevó a ellos a experimentar lo que se conoce como una muerte espiritual. El profeta Alma del libro de Mormón, él enseñó sobre esta muerte espiritual a su hijo Coriantor lo siguiente. Él le dijo, y ahora bien, ves por esto que nuestros primeros padres fueron separados de la presencia del Señor, tanto temporal como espiritualmente. Y ya que la caída había traído una muerte espiritual, así como una temporal sobre todo el género humano, es decir, fueron separados de la presencia del Señor, se hizo menester que la humanidad fuese rescatada de esta muerte espiritual. Entonces, cuando hablamos de la muerte espiritual, nos estamos refiriendo al estar alejados de la presencia de Dios. Y el estar alejados de la presencia de Dios nos hace ser débiles espiritualmente, por lo que nosotros sucumbimos fácilmente a las pasiones terrenales. Y eso nos hace estar en una condición de enemistad con el Señor, por lo que las Escrituras llaman, nos convierten en hombres naturales. El rey Benjamín en el libro de Mormón, cuando le estaba enseñando a sus pueblos, explicó qué significaba ser un hombre natural. Dice, porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. Ahora esta segunda consecuencia es la que nos lleva al segundo hecho inexpugnable y es el hecho de que todos nosotros pecamos, independientemente si lo hacemos con intención o no, a sabiendas de los mandamientos del Señor o si creemos en Él o no. Todos en nuestra vida vamos a cometer errores, impulsados por deseos egoístas y vamos a herir a otros. Aunque el tiempo nos puede dar la sensación de que muchas cosas en nuestra vida habrán sanado o se habrán curado, lo cierto es que nada de esto ocurrirá hasta que nosotros no tengamos esa reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Así que podríamos resumir que como efectos
de la caída de Adán y Eva, nosotros heredamos dos condiciones. Una, la capacidad de morir, que es la mortalidad, y la otra, la capacidad de pecar. Estas dos condiciones nos van a llevar a una difícil circunstancia, por así decirlo, al momento en que nosotros muramos. Cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo y nuestro espíritu se separan. Por ende, vamos a experimentar también una muerte tanto física como una muerte espiritual. Jacob, un profeta del libro de Mormón, cuando le enseñaba a los nefitas sobre la resurrección de Jesucristo, les enseñó lo siguiente, de modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente, es decir, los efectos de la caída. Y siendo así, esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra para no levantarse jamás. Porque aquí, si la carne no se levantara más, nuestro espíritu tendría que estar sujeto a ese ángel que cayó de la presencia de Dios eterno y se convirtió en el diablo para no levantarse más. Es decir, que cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo, si no hubiese un poder que lo resucitara, nuestro cuerpo simplemente se volvería polvo y no habría nada que lo levantara de allí, y nuestro espíritu, por estar en una condición de enemistad con Dios, tampoco podría regresar a la presencia de Dios. Entonces quedaría solamente a merced o en compañía de aquel que es el enemigo de Dios, que en este caso es el diablo. Y no habría nada que nosotros mismos pudiéramos hacer para que nuestro espíritu pudiera salirse de ese dominio. Por eso es que la Escritura dice, seríamos diablos, ángeles de un diablo, para ser separados de la presencia de Dios, y eso sería para siempre. Solamente cuando nosotros comprendemos esas dos condiciones en las que nosotros nos encontramos, es que podremos entender mejor por qué era necesario un poder que nos permitiera resucitar. El mismo Jacob lo explicó al pueblo de Nefi de la siguiente manera. Oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios, que prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo, sí, ese monstruo, muerte e infierno, que llamó la muerte del cuerpo y también la muerte del espíritu. Ahora, ¿cuál es este medio del que habla Jacob? Seguramente se refiere a Jesucristo, que fue el encargado de romper las ligaduras de la muerte, como lo testificó Pablo a los Corintios, cuando les dijo lo siguiente, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por lo que no solo se trata de que Jesucristo sea el quien haya hecho la posible su resurrección. Lo trascendental está realmente en la promesa que Él nos dejó a nosotros, de que así como Él lo hizo, nosotros también vamos a poder resucitar. Y eso también fue un testimonio que dio Pablo a los Corintios en su epístola, cuando les dijo lo siguiente. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y llegó a ser las primicias de los que durmieron, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Es así entonces como quedan resueltos esos dos grandes obstáculos que nos impedían a nosotros poder regresar de nuevo a la presencia de Dios. Gracias a Jesucristo, ahora la muerte física es algo temporal. Tenemos la promesa de que así como Él resucitó, nosotros también vamos a poder resucitar. También tenemos la promesa que gracias a Jesucristo y su expiación, y que Él pagó con su muerte el precio de nuestros pecados, ahora nosotros podemos también ser perdonados, poder ser limpiados de nuestras debilidades espirituales y poder entonces de esa manera, si nos arrepentimos, recibir la salvación y la vida eterna. Como lo expresó el profeta Binadí cuando estaba encadenado ante el rey Noé en el libro de Mormón, él testificó con valentía lo siguiente. Y así Dios rompe las ligaduras de la muerte, habiendo logrado la victoria sobre la muerte, dando al Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres, habiendo ascendido al cielo, henchidas de misericordia sus entrañas, lleno de compasión por los hijos de los hombres, interponiéndose entre ellos y la justicia, habiendo quebrantado los lazos de la muerte, tomando sobre sí las iniquidades y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. Bueno, mis queridos jóvenes y jovencitas,
y sus padres si están ahí con ellos viendo este video. Espero que con todo esto que hemos revisado puedan entonces ahora dar respuesta a la pregunta que hicimos al inicio. ¿Qué hace que la resurrección de Jesucristo sea tan importante? Sin embargo, lo voy a dejar con dos testimonios de dos apóstoles modernos, con lo que definitivamente van a poder entonces dar sus propias respuestas a esta pregunta. Espero que lo puedan agregar allí en los comentarios cómo ustedes respondieron a esta cuestión. Consideren por un momento la importancia de la resurrección para aclarar de una vez por todas la verdadera identidad de Jesús, los grandes debates filosóficos y las preguntas de la vida. Si Jesús realmente resucitó en forma literal, entonces forzosamente se concluye que Él es un personaje divino. Ningún mortal tiene el poder en sí mismo para volver a la vida después de morir. Debido a que resucitó, no pudo haber sido tan solo un carpintero, un maestro, un rabí o profeta. Por haber resucitado, Jesús tiene que haber sido un Dios, aún el Hijo unigénito del Padre. Por consiguiente, lo que enseñó es verdad, ya que Dios no puede mentir. Él es el creador de la tierra, tal como Él lo dijo. El cielo y el infierno son reales, como Él enseñó. Existe un mundo de los espíritus que Él visitó después de su muerte. Por lo tanto, Él vendrá de nuevo y reinará personalmente sobre la tierra. Y habrá un juicio final y una resurrección para todas las personas. Dada la realidad de la resurrección de Cristo, las dudas acerca de la omnipotencia, omnisciencia y la benevolencia de Dios el Padre carecen de fundamento, dado que el Padre dio a su Hijo unigénito para la redención del mundo. Y las dudas en cuanto al significado y propósito de la vida son infundadas también. Jesucristo es efectivamente el único nombre y el único medio por lo que la humanidad puede recibir la salvación. La fe es más que un producto de la imaginación o una invención psicológica. Existe una verdad suprema y universal, y hay normas morales e inmutables, como Él enseñó. El día más importante de la historia, Jesús el Cristo abrió las puertas de la muerte y derribó las barreras que nos impedían entrar al sacrosanto vestíbulo de la vida sempiterna. Gracias a nuestro Señor y Salvador, a ustedes y a mí se nos concede un don sumamente preciado y de valor incalculable. Independientemente de nuestro pasado, podemos arrepentirnos y seguir la senda que conduce a la luz y gloria celestiales, rodeados de los hijos fieles del Padre Celestial. Esto es lo que celebramos el domingo de Pascua de Resurrección. Celebramos la vida. Gracias a Jesucristo, nos sobrepondremos al desaliento de la muerte y abrazaremos a las personas que amamos, derramando lágrimas de un gozo incontenible y gratitud desbordante. Gracias a Jesucristo, existiremos como seres eternos por los siglos de los siglos. Gracias a Jesús el Cristo, nuestros pecados no solo pueden eliminarse, sino también olvidarse. Podemos llegar a ser puros y exaltados, santos. Gracias a nuestro amado Salvador, podemos beber para siempre de la fuente de agua que brota para vida eterna. Podemos morar para siempre en las mansiones de nuestro Rey eterno, en una gloria inimaginable, en una felicidad perfecta. Bueno, de mi parte solamente queda decirles, hermanos, que aunque yo no he visto a Jesucristo resucitado, sí creo en todos los testimonios que están en las Escrituras, de los profetas que Él mismo escogió y que ellos pudieron verlo y que pudieron palpar sus manos, sus pies, y no solamente sus apóstoles, sino todos los demás testimonios que aparecen en distintas Escrituras.
tanto en el libro de Mormón como en la Biblia. Mi testimonio es puramente de fe, pero creo completamente en las promesas que hemos recibido, de que seremos levantados entre los muertos y podemos regresar de nuevo a la presencia de Dios. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de finalizar, les quiero dejar un desafío de estudio. Como saben, pues no podemos abarcar todo el tema de la resurrección en este video, pero por medio de este desafío ustedes van a poder como ampliar y escudriñar más las escrituras. El primer desafío se trata de nombrar los profetas que enseñaron sobre la resurrección y describir brevemente qué fue lo que enseñaron. Lo pueden colocar en los comentarios si desean, o me lo pueden enviar directamente o compartir en su familia. El segundo desafío es nombrar las personas que vieron a Cristo resucitado, tanto en la Biblia como en el libro de Mormón, como en Doctrinas y Convenios. Si no son una persona en particular, también puede ser grupo de personas o en qué circunstancias ocurrió esa manifestación de Jesucristo resucitado. Y por último, el tercer desafío es que puedan responder esta pregunta. Esta pregunta sí es un poco más difícil. Y es ¿por qué es esencial que el cuerpo y el espíritu se vuelvan a unir para regresar a la presencia de Dios? ¿Ok? Ahí van a tener que buscar un poco más. Le puedo dar algunas pistas, como están en el libro de Mormón, los testimonios de Amulek, eh, pero no está muy explícito, pero pueden llegar a una conclusión con el estudio que hay. Y por último, los que deseen pueden escoger algunos de esas enseñanzas que consigan en las escrituras, poderlas publicarlas en sus redes sociales y colocar allí sus propias palabras, de por qué creen que ese testimonio es verdadero. Espero que puedan cumplir con este desafío de estudio y que sobre todo que lo disfruten. Hasta luego.